Buen día, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo B1 de la clase de NIF para pymes de la maestría en estándares internacionales de contaduría pública y auditoría. Les estaremos presentando la sección 9 y 19 a continuación de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Sección 9. Estados financieros consolidados y separados. Alcance. Esta sección define las circunstancias en las que una entidad presentará estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de estos estados de acuerdo a esta sección. Requerimientos para la presentación de estados financieros consolidados. Una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los que consolide sus inversiones en subsidiarias. Los estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias de la controladora. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple con las siguientes condiciones: que la controladora sea por ella misma una subsidiaria, o si la controladora presenta estados financieros con propósito de información general basados en NIF completas o en esta norma. Una subsidiaria no consolidará estados financieros si se requiere y mantiene con la intención de venderla o disponer de ella dentro del último año desde la fecha de la adquisición. Procedimientos de consolidación. Al preparar estados financieros consolidados, una entidad combinará los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias línea por línea, agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar. Eliminará el importe en los libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria, junto con la porción del patrimonio perteneciente a la controladora en cada una de las subsidiarias. Medirá y presentará las participaciones no controladas en los estados de las subsidiarias consolidadas para el periodo sobre el que se informa por separado de las participaciones de los propietarios de las controladoras. Transacciones y saldo intragrupo. Las transacciones y saldo intragrupo incluyen ingresos, gastos y dividendo. Se eliminarán en su totalidad las ganancias y pérdidas procedentes de transacciones intragrupo que estén reconocidas en activos, tales como inventario, propiedades, planta y equipo, y se eliminarán en su totalidad. Fecha de presentación uniforme. Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias utilizadas para la elaboración de los estados financieros consolidados deberán estar referidos a la misma fecha de presentación o a menos que sea impracticable. Políticas contables uniformes. Los estados financieros consolidados se prepararán utilizando las políticas contables uniformes para las transacciones similares y para otros sucesos y condiciones que se hayan producido en circunstancias parecidas. Adquisición y disposición de subsidiarias. Los ingresos y los gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de su adquisición hasta la fecha en la que la controladora deje de controlar la subsidiaria. Las participaciones no controladoras en subsidiarias. Nos indica que una entidad presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, por separado del patrimonio de los propietarios de la controladora. Sobre los estados financieros separados, esta norma no requiere la presentación de estados financieros separados para la entidad controladora o para la subsidiaria individual. Estados financieros combinados. Los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades controladas por un único inversor. Esta NIF no requiere que se separen los estados financieros combinados. Si el inversor prepara estados financieros combinados y los describe como conforme a las NIF de las pymes, esos estados cumplirán con todos los requerimientos de esta NIF. En el caso de la información a revelar de los estados financieros combinados, es de que los estados financieros combinados revelarán la siguiente información. Primero, el hecho de que los estados financieros son
estados financieros combinados, la razón por la que se preparan los estados financieros, la base para determinar qué entidades se incluyen, la base para la preparación de los estados financieros combinados y la información a revelar sobre partes relacionadas. Sección 19. Combinaciones de negocios y plusvalía. El alcance de esta sección aplicará la contabilización en combinación de negocios y proporciona una guía para la identificación del adquiriente, la medición del costo de combinación de negocios y la distribución de este costo entre los activos adquiridos y los pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. También trata la contabilidad de la plusvalía tanto en el momento de una combinación de negocio como posteriormente. En esta sección especifica la contabilidad de todas las combinaciones de negocios, excepto la combinación de entidades o negocios bajo control común. El control común significa que todas las entidades de negocios que se combinen están controlados en última instancia por una misma parte, tanto antes como después de la combinación de negocios, y que ese control no es transitorio. La formación de un negocio conjunto y la adquisición de un grupo de activos que no constituyen un negocio. En el caso de la combinación de negocios, una combinación de negocios puede estructurarse de diferentes formas por motivos legales, fiscales o de otro tipo. Pueden involucrar la compra por una entidad de la participación en el patrimonio de otra entidad, la compra de todos sus activos netos, la asunción de sus pasivos o la compra de algunos de los activos netos de la entidad que formen conjuntamente uno o más negocios. Contabilización. Todas las combinaciones de negocios deberán de contabilizarse aplicando el método de la adquisición. La aplicación del método de la adquisición involucra los siguientes pasos. 1. La identificación del adquiriente. 2. La medición del costo de la combinación de negocios. 3. La distribución y la fecha de adquisición, el costo de la combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes adquiridos. Identificación del adquiriente. En toda combinación de negocios se deberá de identificar la adquiriente. En este caso, el adquiriente es la entidad que obtiene el control de los demás negocios o entidades que se da en la combinación de negocios. Costo de una combinación de negocios. El adquiriente deberá de medir el costo de la combinación de negocios de la siguiente manera. 1. Tomando en cuenta el valor razonable, la fecha de adquisición, los activos que se le han entregado, los pasivos incurridos o los asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por el adquiriente, los cuales obtuvo a cambio del control de la entidad adquiriente. Y 2. Cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. Ajustes al costo de combinación de negocios por contingencias derivadas a eventos futuros. Si en el momento de realizar la combinación de negocios en el costo incluye algún ajuste que se pueda hacer o dependa de algún suceso futuro, este se debe de integrar al costo de la negociación y este debe de ser comprobable y debe de poder medirse con fiabilidad. Distribución del costo de una combinación de negocios entre los activos adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes asumidos. Nos dice pues de que en la fecha de adquisición pues un adquiriente deberá de distribuir, ¿verdad?, el costo de una combinación de negocios a través del reconocimiento de activos, ¿verdad?, pasivos y una provisión para los pasivos contingentes identificables de la adquisición, ¿verdad?, siempre y cuando pues estos satisfagan los criterios de reconocimiento, separando los activos, los pasivos y los pasivos contingentes identificables de la adquirida. Pasivos contingentes. Nos dice, ¿verdad?, que un adquiriente pues solo reconocerá una provisión para un pasivo contingente de la adquirida, ¿verdad?, por separado, solo si su valor razonable pues puede ser medido con fiabilidad.
De lo contrario, pues nos dice que se producirá un efecto sobre el importe reconocido como plusvalía o contabilizada, y la adquiriente pues deberá de evaluar la identificación y la medición de los activos y pasivos y la provisión para los pasivos contingentes de la adquirida. La adquiriente pues en la fecha de adquisición reconocerá como un activo la plusvalía adquirida en una combinación de negocios y medirá inicialmente pues esta plusvalía al costo, ¿verdad?, que es el exceso, ¿verdad?, de la combinación de negocios sobre la participación del adquiriente en el valor razonable neto, ¿verdad?, de los activos pasivos y pasivos contingentes. Exceso sobre el costo de la participación de la adquisición en el valor razonable neto de los activos pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirida. Nos dice que si la participación del adquiriente pues en el valor razonable neto de los activos pasivos y pasivos contingentes, ¿verdad?, identificables y reconocidos que satisfagan los criterios de reconocimiento, ¿verdad?, separando los activos pasivos y pasivos contingentes, ¿verdad?, de la adquirida, ¿verdad?, en el momento del reconocimiento, pues excediesen, ¿verdad?, del costo de la combinación de negocios, pues inmediatamente el adquiriente pues deberá de reconocer en el resultado del periodo cualquier exceso, ¿verdad?, que existiera, ¿verdad?, después de la nueva fecha de evaluación.